Puede tomar asiento, hermanos. Debo confesarles que hoy siento algo que no siempre siento. Siento como una tembladera. No solo es un alivio, no solo es un alivio. El título del sermón en esta mañana, ¿puede decirlo conmigo, por favor? No solo es un alivio. Todos tenemos aflicciones, absolutamente todos. No hay nadie que pueda decir en esta mañana: nunca he tenido aflicciones y nunca las tendré. De hecho, la palabra del Señor no dice que no tendremos aflicciones. La palabra del Señor afirma que tendremos aflicciones. Y cuando nos convertimos al Señor, cuando nos convertimos a Cristo, cuando tenemos ese encuentro personal con Cristo, no es que dejamos de tener problemas, no es que dejamos de tener aflicciones. Sería una tremenda mentirosa en esta mañana si yo les digo a ustedes que porque se convirtieron a Cristo ya no van a tener problemas o ya no van a tener aflicciones. Me crecería la nariz como Pinocho, porque no es así. Sí tenemos aflicciones, sí tenemos tormentas, sí tenemos desconsuelos. Y en este mes que estamos hablando de Dios el Consolador, es importante indicar que así como nosotros tenemos aflicciones, también hay una buena noticia. Y la buena noticia está en Juan 16:33, cuando Jesús declaró: en este mundo tendrán crisis, pero anímense, anímense, porque yo vencí al mundo. Yo vencí al mundo. Sí hay aflicción. Y la aflicción la enfrentan los ricos, los pobres, los creyentes, los escépticos, los jóvenes, los viejos, los lindos, los que no son tan lindos. Todos enfrentan aflicciones. Y a lo largo de nuestra vida podemos enfrentar distintos tipos de aflicciones. Un diagnóstico que uno no espera. Como han llegado varios diagnósticos a mi vida. O accidentes que dejan secuelas por el resto de tu vida. O cuando se va un familiar, un ser querido, el duelo por ese ser querido. Y esa puede ser una de las cargas más difíciles, hermanos, de llevar en esta vida. De hecho, ayer cuando subía aquí a la reunión de mujeres, vi como una joven salía de aquí del cementerio. Pero ella, mientras salía del cementerio y caminaba por la vereda, ella lloraba desconsoladamente. Es obvio que venía de enterrar a alguien, pero desconsoladamente. A veces cuando uno está caminando en la calle, en la vereda, uno como que trata de controlarse, ¿no? Para que no lo vean. Pero esta muchacha no dejaba de llorar y de llorar y de llorar. Yo solamente la vi y yo dije: wow, debe haber sido una persona a la que amó, a la que ama muchísimo. Luchas internas que nos descontrolan, el rechazo por la falta de aceptación, crisis matrimoniales por la infidelidad, falta de comunicación, situaciones económicas, falta de comprensión, desafíos como padres, con hijos rebeldes, con hijos desobedientes, con hijos en vicios.
Y justamente también ayer que bajaba de la reunión, yo dije, pues yo voy a comprar unos pancitos. Aunque ya me había comido aquí un buen sándwich con las mujeres. Pero yo dije, voy a comprar unos pancitos. Y mientras estoy bajando a la tienda, veo que está una mamá con un hijo discutiendo en la calle. Y el muchacho, él ya le decía, pero anda rápido, le decía a la mamá. Y él, que tú solo mandas, puro mandas, solo mandas. Y que rápido, le decía el hijo a la mamá. Y en una de esas la mamá le dice, se le quedó viendo y la mamá le dice, anda rápido y mira que te voy a volar los dientes. Le dijo la mamá y yo dije, wow. Me acordé de esas mamás de antes, ¿verdad? Tremendo. O el desempleo, cuando llega, no hay ingresos, más cuando tienes hijos. Se acumulan las deudas y no hay cosa más terrible, hermanos, que deber a alguien, que tener deudas. Eso roba tu tranquilidad, tu paz, tu quietud. O aflicciones espirituales, donde creemos que Dios se ha ido, que Dios nos ha abandonado, que Dios no está, que Dios no nos escucha, etc. La crisis, la aflicción, es como un boxeador, hermanos, que está allí, ¿no? Ese boxeador contrario, José, ese boxeador contrario y que te lanza, y está en el cuadrilátero y te lanza, y te da en el hígado, y te da en el estómago, es la aflicción la que llega. Pero mientras ese boxeador contrario, esa aflicción, José está allí, y díganme que lo hago bien. ¿Sí o no? Hermanos, mientras ese boxeador está allí, dándote y dándote, hay un entrenador supremo que está en la esquina, abrazándote, dirigiéndote y dándote la mayor consolación que hay. Gloria. Es por eso que dice el texto bíblico, 2 Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras crisis. Estas aflicciones nos hacen tambalear, nos hacen dudar. Y en momentos como estos vienen las preguntas. ¿Y por qué a mí? ¿Usted se ha preguntado esto alguna vez? ¿Y por qué a mí? Es que esta pregunta refleja nuestra humanidad. Esta pregunta refleja nuestra fragilidad, nuestra debilidad. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? ¿Y por qué al otro sí, a mí no? Y entonces nos quedamos atrapados en ese ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando podemos abrirnos a la gran pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga a través de esto? ¿Qué quieres que haga a través de esto? ¿Qué quieres que aprenda a través de esto? Y hay algo, hermanos, que me envuelve cuando pienso en que en Cristo la aflicción, la crisis no es el final. No es el final. Esa aflicción, esa crisis es la oportunidad para experimentar su consuelo, su propósito y su poder redentor. Gloria a Dios. Cuando uno está en aflicción, siente que la aflicción que uno está viviendo es la más grande de todo el mundo. Que nadie más está en aflicción. Que solamente nosotros estamos en aflicción. Y para nosotros estar en aflicción es una catástrofe. Qué catástrofe estar en aflicción, estar en una crisis.
Pero la palabra del Señor no ve la aflicción, no ve la crisis como una catástrofe, sino como una oportunidad para crecer en nuestra fe, para ser formados en nuestro carácter, para ser consolados por Dios, para nosotros poder consolar a otros, para nosotros cambiar de perspectiva, para nosotros no mirar la aflicción, sino mirar a aquel que todo lo puede y que está más grande que la aflicción, y ese se llama el Dios de la consolación. Segunda de Corintios 4, 17 y 18 dice: nuestros sufrimientos son pasajeros. Esa es una buena noticia. Son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen, porque ellos nos ayudan a crecer y a madurar. Así que no ponemos la mirada en lo que es visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es temporal, mientras que lo que no se ve es eterno, y ese se llama el Dios de la consolación. El único invisible, el único eterno, es ese Dios de la consolación. La palabra aflicción en la Biblia significa presión, angustia, tribulación. Tiene la idea de ser apretado, oprimido, como cuando tú pones allí un grano en el molino y comienza y eso hace la crisis, eso hace la aflicción. Es algo que abruma tu espíritu. Y sí, que la aflicción abruma el espíritu. Provoca tristeza profunda, provoca descontrol, provoca angustia, provoca ganas de salir corriendo, provoca alejarse de todos, como piedras en tu espalda y que no sabes cómo soltar. Incluso puede que ahora mismo estés pasando por alguna aflicción, por alguna crisis, y no entiendes lo que estás pasando, ni cuándo va a acabar, porque sabemos cuándo llega la aflicción, en el momento que llega, pero no sabemos cuándo va a acabar. Pero sabes, no hay una poción mágica para acabar con la aflicción. La Biblia no nos promete una solución mágica. Nos ofrece algo mucho más profundo que una poción mágica. Nos promete a un Dios consolador que camina con nosotros en medio de la aflicción y que las transforma en algo con propósito eterno. Esa poción mágica que esperamos en Cristo, hermanos, no debe ser la eliminación de esa aflicción, no debe ser la eliminación de ese dolor de manera mágica, sino más bien la presencia transformadora de Dios en medio de ese dolor. Hay quienes se entregan a la aflicción, hay quienes abrazan la aflicción, la crisis, las tormentas, y no quieren nada, y no quieren escuchar a nadie, y no quieren congregarse, y no quieren orar, y no quieren que otros oren por ellos. Es más, creen que la solución es afligiendo a otros también, haciéndole la vida imposible a otros también. Bueno, si yo estoy viviendo ahorita una vida totalmente imposible, pues tú tampoco vas a vivir una vida chévere, yo te voy a hacer la vida imposible a ti también. Algunos piensan que la mejor manera de ser consolados en la aflicción es tirándose por un puente,
¿O es entregándose a los vicios? ¿O es dedicándose a los delitos, a hacer las cosas injustas? Es agarrando un cable y colgándose de un techo. Yo no sé de quién está, creo que era del pastor Abiud, pero ya tocó. Voy a conocer los secretos del pastor Abiud. En eso no hay consolación. En ninguna de las soluciones que di son solución. Me encanta cuando la carta de Santiago, al final de su carta, dice en el capítulo 5, versículo 13: ¿alguno de ustedes está triste? Entonces, ore. Vamos a repetirlo todos, hermanos. ¿Alguno de ustedes está triste? Entonces, ore. Qué precioso. La aflicción, hermanos, cuando es llevada al pie de la cruz, a ninguna más parte, sino al pie de la cruz, no es solo un lugar de dolor, sino un lugar de consuelo con el Dios que consuela, que transforma y que da esperanza. Si hay algo que se asemeja a esa poción mágica, es el consuelo de Dios. Ese consuelo de Dios que tiene el poder para calentarnos con esa mantita, como cuando uno tiene frío. No hay nada más rico que cuando uno se está muriendo del frío y agarra una mantita caliente y se duerme rápido. Les doy un secreto. Yo no puedo dormir, hermanos, si mis pies están fríos. Imposible me es. Y en esos días, hace creo que 2 semanas, hizo un frío, pero un frío, yo sentí un frío en mi casa. Y era la 1, 2 de la mañana y yo no podía dormir porque mis pies no se podían calentar, aunque estaban debajo de la sábana, no podían. Entonces tuve que agarrar otra, que yo tengo que es más calentita, y envolví solo los pies. No pasaron ni media hora cuando ya yo estaba dormida. Porque no hay nada mejor que estar calientito cuando hay mucho frío para dormir. O ese consuelo de Dios que llega para fortalecernos como una roca en medio de la tormenta, aunque las circunstancias no cambien. Porque la consolación divina no es una palmadita como nosotros sabemos hacer. ¿Cómo consolamos a los demás? Todo va a estar bien, ¿sí o no? Todo va a estar bien. ¿Eso parece un alivio? No. Pero la consolación divina no es un alivio emocional, sino una acción que restaura, que fortalece, que empodera, y lo clave allí es esa presencia transformadora y activa de Dios. Aquí la cosa es cómo enfrentamos la aflicción, la tristeza, cómo ser consolados. Y Santiago nos da una clave excepcional: la oración. ¿Está alguien triste entre ustedes? Haga oración. ¿Alguien está enfermo entre ustedes? Dice Santiago, haga oración. Santiago nos invita a responder a la aflicción con oración, porque sabe que allí en esa oración encontramos consuelo, encontramos fortaleza, encontramos dirección, encontramos seguridad. Lo que nadie nos puede dar, hermano, lo encontramos en esa oración dirigida al Padre de la consolación. La oración nos recuerda que Dios no es un Dios distante, sino que es un Dios cercano. Y no está mal que te sientas afligido. Ecuador, Latinoamérica, está afligida. Son muchas las cosas,
situaciones económicas, sociales, políticas. Pero hay algo hermoso y una buena noticia, y es que en la oración hay consolación. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Debemos dirigirnos por la oración. Al orar no solo encontramos consuelo, sino que también recibimos esa dirección, esa sabiduría para decidir y saber actuar. Santiago incluye un equilibrio entre la oración y la acción, que es concreta, que es activa. Y nos dice: la oración no es pasiva, es un recurso poderoso para movernos hacia la sanidad, para movernos hacia la reconciliación, para movernos hacia el propósito mismo de Dios. Yadetsi, ¿por qué tú crees que acaso que yo no oro? ¿Tú sabes cuánto llevo yo orando? Pero Yadetsi, te estoy diciendo que me siento afligido, me siento afligida, que estoy en crisis, que no puedo ni abrir mi boca. ¿Y voy a orar? Y yo te respondo como Santiago: ora al Dios de la consolación. El consuelo que encuentras en la oración a Dios es la fortaleza para avanzar y seguir adelante. El consuelo en Dios es la fortaleza para enfrentar esa aflicción. Y la oración es la mejor clave para manejar los momentos de aflicción. Y como Dios hace, como Él quiere, a veces Dios no nos quita la aflicción. Porque no es que nosotros decimos: Dios, quítame esta aflicción, y ¡pui! Ya está fuera aflicción. No, no funciona así. No funciona así. Pero ¿sabes? Aunque la aflicción sigue ahí, aunque la crisis debas pasarla, Dios nos consuela en medio de esa aflicción. Qué poderoso eso, hermanos. Pero esta oración no debe ser una oración centrada en la aflicción, sino en el Dios de la consolación. La oración centrada en el Dios de la consolación nos invita a mirar más allá de tu aflicción. Nos invita a mirar su poder, nos invita a mirar su gracia, nos invita a mirar su amor, que es más grande que toda aflicción. Y en lugar de permanecer atrapados en el dolor, cuando nos arrodillamos ante Dios, podemos mirar desde otra perspectiva. Porque ya nuestra mirada no está en la aflicción, está en el Dios que es grande, 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 y al que adoramos. Porque el consuelo de Dios va más allá de lo momentáneo y nos lleva a vivir y a experimentar una paz profunda que, como dice el texto, nadie más puede dar sino Dios. Y entonces nuestra aflicción se transforma en una oportunidad para experimentar la cercanía de Dios. Cuando estamos afligidos, nuestra oración es: Señor, quítame esto. Señor, ponme esto. Dame los $5,000 que yo necesito. Cambia ese diagnóstico. Por favor, llévate a este esposo y dame otro. O sea, este trabajo ya no, dame otro mejor, donde me sienta mejor, donde tenga mejores amigos. Busca aquí, pon allá. Y toda nuestra mirada y todas nuestras palabras están enfocadas en esa aflicción, pero no en el Dios de la consolación. Pero cuando dirijo mi oración y mi mirada al Dios de la consolación, sé que en medio de la aflicción, en medio de lo que me duele, en medio de lo que me aprisiona, en medio de lo que me oprime, puedo permitir que la presencia del Todopoderoso me envuelva y me ministre con su presencia. Y entonces yo le conozco ahí en esa intimidad. Y como decía la canción, es en esa intimidad donde puedo tocar el corazón de Dios. Yo creo, hermanos, y por eso lo predico aquí y en todas partes. Creo en un Dios que es más grande que toda aflicción, que toda tormenta,
que ministra, que escucha, que habla en medio de la aflicción. Es un Dios que permanece inamovible. Es un Dios que se revela a nosotros como el Consolador. Ese Dios que se revela en su cercanía. Ese Dios que se revela como yo soy, como el gran yo soy. Y no hay otro que se llame el gran yo soy, sino Dios. Ese Dios que se revela no como el solucionador instantáneo, mágico, aunque si Él quiere lo puede hacer, porque nada es imposible para Dios. Pero que se revela como el Dios que está obrando allí en esas escenas y que está desarrollándose en nosotros una fe aún mejor y una esperanza más firme. No es una oración que se centra y exige una salida inmediata al estilo vara mágica, sino en el propósito y la fortaleza de Dios en medio de la aflicción. Ese Dios que es fiel y que es verdadero y que se revela a nuestro corazón y que se revela como el que es, como el creador, como el sustentador, como el eterno, como el inmutable, como el consolador, como el redentor, como el sabio, como el omnisciente, como el infinito, como el omnipresente, como el pastor, como el guía, como el rey, como el Señor, como todo, porque Él sobrepasa todo. Por eso decía la canción y dice la canción: cúbreme bajo tus alas, Dios. Tómame, contigo quiero estar. Cántelo conmigo. Se levanta el mar en tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre muchas aguas eres rey, firme estaré, sé que eres Dios. Aún por encima de la aflicción, hermanos, sabemos a quién adoramos y a quién cantamos. Él está por encima de toda tormenta. ¿Quieres sentir a Dios y su gozo en medio de la aflicción? Entonces ora, como dice Santiago. Arrodíllate y conéctate con el Padre y encontrarás consolación. Hay quienes solamente dependen de otros. Que si mi mamá ora por mí, que el pastor venga y ore por mí, que venga el ministerio de intercesión y ore por mí, que mi esposo y mi esposa es la que ora en la madrugada y no, yo no. ¿Quieres consolación del Padre? Ve a ese lugar secreto con el Padre, arrodíllate y entonces desnuda todo tu corazón ante el Señor. Y hermanos, usted recibirá consolación que viene exclusivamente de ese Padre. Y entonces Dios revelará a tu corazón y a tu espíritu en medio de esa aflicción su amor. Estás triste, cambia esa perspectiva de la aflicción a esa conexión con Dios. Y hay un ejemplo poderoso, y con este ejemplo voy a terminar en esta mañana, de lo que yo estoy diciendo. Santiago dijo: ¿estás triste? ¿Estás afligido? Entonces ora. Pero antes de que Santiago lo dijera, ya Jesús lo había hecho. Antes de que Santiago lo dijera, Jesús no solo lo dijo, sino que lo hizo. Y esto me lleva a esa escena tan poderosa de la oración de Jesús en el Getsemaní. Un momento profundamente revelador en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su sufrimiento y la forma en cómo Él experimentó la consolación. Y usted me dirá: Yadetsi, pero es que yo no veo aquí que Jesús haya experimentado ninguna consolación, por Dios. ¿Cuál consolación?
Él fue a la cruz, sí fue consolado. En ese Getsemaní Jesús experimentó una profunda angustia emocional y espiritual. Él comenzó a angustiarse profundamente, a sentir una tristeza agonizante. Entonces expresó desde lo más profundo: mi alma está sufriendo intensamente hasta la muerte. Y le dijo a sus discípulos: permanezcan aquí y acompáñenme en mi dolor. Un momento de vulnerabilidad. Jesús enfrentaba el peso del sufrimiento no solamente por ir a la cruz, sino que experimentaba el peso, la carga del pecado de toda la humanidad. Si Jesús no hubiese ido a la cruz, hoy no hubiésemos podido leer lo que dice Juan 16:33. En el mundo tenéis aflicciones, pero anímense porque yo vencí al mundo. ¡Qué poderoso, hermanos! Este es uno de los textos que más me anima a seguir adelante. Anímense porque yo vencí al mundo. El sufrimiento de Jesús fue real, fue humano, afligido, angustiado. Incluso se apartó de sus discípulos por un momento. Se arrodilló tal vez ante el Padre y oró. E hizo una petición de alivio: Padre, en medio de esta aflicción. Pero no solamente fue una petición de alivio, sino una búsqueda de fortaleza para cumplir con la voluntad del Padre. Y ahí está el consuelo del Padre. El consuelo del Padre está, hermanos, en fortalecernos para avanzar y seguir adelante. Aún en medio de la aflicción, en medio de su agonía, Jesús ora repetidamente al Padre pidiendo. Dice que su rostro cayó. Y orando intensamente dijo: Padre mío, tengo mucho miedo de morir. Si es posible, líbrame de este momento doloroso, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces no entendemos la voluntad de Dios, ni esos propósitos eternos. Pero debemos confiar, hermanos, como creyentes y seguidores de Cristo, que toda nuestra vida tiene un propósito eterno. Y el Padre sí lo consoló. Jesús recibió consolación a través de esa oración dirigida a su Padre. Este consuelo no fue una eliminación del sufrimiento. El Padre no le dijo: bueno, hijito, ya no vas a ir a la cruz. No, el Padre no hizo eso, porque había un propósito eterno. Ese consuelo más bien se mostró como un sostén interior, como un respaldo divino para que su hijo siguiera adelante a pesar del dolor. Y aunque estaba acompañado de sus discípulos no podían acompañarlo, hermanos, y menos si se quedaban dormidos, porque no quisieron acompañarlo en la oración. Se quedaron dormidos. Pero es que Jesús no quería ser consolado por sus discípulos. Jesús quería ser consolado por su propio Padre. La voz que él quería escuchar no es la voz de sus discípulos. La voz que él quería escuchar era la voz de su Padre. Y cuando nosotros estamos en aflicción, hermano, podemos tener a nuestro padre, a nuestro hermano, a la iglesia, a los pastores, a quien sea. Pero hay momentos tan propios y de tanto desconsuelo que no hay voz humana que nos pueda consolar. Y la única voz que necesitamos y que queremos escuchar es esa voz del Dios de la consolación. Hay momentos en la vida en los que el dolor, la pérdida, la aflicción son tan profundos que ninguna palabra humana, abrazo, gesto, nos puede consolar. Incluso cuando perdemos a alguien, hermanos, recibimos palabras bien intencionadas de los que están a nuestro alrededor. Pero no puede llenar nadie ese vacío. Solo la presencia amorosa de Dios nos puede consolar.
De hecho, a veces el consuelo humano a veces da coraje. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está pasando en un momento difícil, le dice: ay, lo siento, no llores. ¿Cómo no voy a llorar si estoy en un momento de aflicción? Pero no exagere, no es para tanto. ¿Cómo no voy a exagerar? Es un momento duro para mí. Incluso hay otros que dicen: eso te pasa por pecador, por pecadora. ¿Cómo? Y entonces, en lugar de ser consolados, uno sale más bajoneado o enojado, ¿sí o no? Pero en medio de las noches más oscuras, le decimos a Dios: si es posible, líbrame de este momento doloroso. Pero a veces no somos librados de ese momento doloroso, como le pasó a Jesús. Y surgen con cuestionamientos a nuestro Dios, a nuestro prójimo, a uno mismo. Y surgen las preguntas de: ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué al Ecuador? ¿Por qué mi familia ahora sufriendo? ¿Quién tuvo la culpa? ¿La culpa qué pasará con nosotros? ¿Cuándo se terminará esto? Y la gran pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿nos resistiremos o encontraremos significado en medio de esa aflicción? Y yo creo que en Dios o en Jesús siempre hay significado. Amén. Siempre hay significado. En momentos donde no entendemos el porqué de nuestras circunstancias, Dios no siempre da respuestas inmediatas, pero sí da paz, da consuelo y dirección. Cuando enfrentamos, hermanos, el peso de la culpa, el peso del pecado, déjeme decirle aquí que cuando estamos ahí con nuestra pie en el lodo, todos embarreados, no hay indulgencia que valga. No hay 50 Padres Nuestros que valgan. No hay santo de cabeza que valga. No hay cura ni pastor que valga. Lo único que vale es el consuelo de la gracia y el perdón de Dios abrazando al pecador. Ningún esfuerzo humano puede borrar nuestra carga, pero en Cristo sí encontramos libertad y restauración. Y Jesús, al orar intensamente, pasa por una transformación interna. El consuelo que recibe no es la eliminación del dolor, es una fuerza interior para afrontar lo que viene, para llegar hasta la cruz. Ese consuelo es un fortalecimiento interior. Interior, hermanos. Interior. ¿Sabe? Solo el que cree en ese Dios poderoso y que es más grande que la aflicción, sabe que no necesita que la aflicción se termine, sino que más bien sabe que en medio de la aflicción puede adorar, puede cantar, puede danzar, puede aplaudir, puede llorar, puede servir al Señor, puede avanzar hasta la misión que Dios le da, porque sabe, hermanos, que lo importante no es la aflicción, lo importante es ese Dios de la consolación y que siempre se mantendrá a nuestro lado y que nunca nos dejará, jamás nos dejará. Gloria al Señor. El consuelo del Padre es una fortaleza para seguir adelante. Por favor, ponte de pie en esta mañana. Jesús nos enseña, hermanos, que la fortaleza no proviene de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con la certeza de que el Padre está presente, que Dios no te dejará. Enfócate en Él. No te enfoques en tu tormenta, en tu aflicción. Enfócate en Dios. Yo no sé cuánto tiempo durará tu aflicción o cuándo llegará, pero sé que en la oración recibiremos consolación. Y que recibirás en esa oración esa fortaleza para avanzar y para seguir el camino que Dios ha trazado para ti. No es fácil mirar la muerte, no es fácil mirar el dolor, la enfermedad, pero cuando llegamos, hermanos, a su presencia y nos rendimos a Él, Él ministra
hasta lo más profundo de nuestro corazón, toda fibra es ministrada por la presencia de Dios. Yo no encuentro más palabras para decirles hoy que no te enfoques en tu aflicción. Si hay algo que a mí me ha ayudado, hermanos, es enfocarme en Dios. Enfócate en Él y tu fe crecerá.